La lluvia golpeaba los tejados de tejas rojas de San Sebastián del Valle, con una furia que los ancianos no recordaban haber visto jamás. Era medianoche del 15 de septiembre, y el doctor Emilio Vázquez yacía despierto en su cama, escuchando el rugido del agua que descendía desde las montañas cercanas. A sus 72 años, había aprendido a leer las señales del tiempo como otros leen libros, pero esta vez algo era diferente. Algo terrible se aproximaba. El viento aullaba entre los callejones empedrados del pueblo, arrastrando consigo el aroma a tierra mojada y una sensación de peligro inminente que hacía que su corazón de médico jubilado se acelerara. Poco sabía que en las próximas horas, su vida tranquila de pensionado se transformaría en la experiencia más extraordinaria de sus 8 décadas de existencia. 3 días antes, la vida en San Sebastián del Valle transcurría con la placidez característica de los pueblos de montaña. Con apenas 4.000 habitantes, este rincón perdido en las estribaciones de los Andes venezolanos parecía ajeno al paso del tiempo. Las casas coloniales se apiñaban a lo largo de calles estrechas que subían y bajaban, siguiendo los caprichos de la topografía, mientras que la pequeña plaza central, dominada por una iglesia del siglo XVIII, servía como corazón palpitante de la comunidad. Emilio Vázquez caminaba cada mañana por estos senderos familiares, saludando a los vecinos que lo conocían desde hacía décadas. Había llegado al pueblo como médico recién graduado en 1975, con apenas 25 años y un maletín lleno de sueños. Ahora, casi medio siglo después, ese mismo maletín descansaba polvoriento en el armario de su consulta abandonada, mientras él se contentaba con cuidar su pequeño huerto de tomates y leer novelas bajo la sombra de su corredor. La jubilación había llegado 5 años atrás, no por elección, sino por necesidad. Sus manos, antes firmes como rocas durante las cirugías de emergencia, habían comenzado a temblar levemente. Su vista, que una vez distinguía el más mínimo cambio en el color de la piel de un paciente, ahora requería gafas gruesas para leer el periódico. El pueblo había contratado un médico joven, recién salido de la universidad, lleno de conocimientos modernos pero carente de la sabiduría que solo dan los años de práctica. «Ya no sirvo para esto», se decía Emilio mientras regaba sus plantas aquella mañana de septiembre. Sus cabellos blancos brillaban bajo el sol matutino, y sus ojos azules, aunque rodeados de arrugas, conservaban la chispa de inteligencia que lo había convertido en el médico más respetado de la región. Doña Carmen, su vecina de 85 años, se asomó por encima de la cerca de madera que separaba sus patios. «Buenos días, doctor», le dijo con la familiaridad de quien ha compartido décadas de saludo matutino. «¿Escuchó las noticias del tiempo?» «No, Carmen, ¿qué dicen?» «Que viene una tormenta fuerte. Dicen que puede durar varios días». Emilio miró hacia el cielo despejado y sonrió. «El tiempo en estas montañas es impredecible, pero no me preocupo. Hemos sobrevivido a muchas tormentas. No podía imaginar cuán equivocado estaba». El cambio comenzó sutilmente. El miércoles por la tarde, las nubes se acumularon sobre los picos montañosos con una velocidad inusual. Para las 6 de la tarde, el cielo se había tornado de un gris plomizo que presagiaba lluvia intensa. Los comerciantes del pueblo comenzaron a cerrar sus tiendas más temprano de lo habitual, mientras que los padres apresuraban a sus hijos para que terminaran sus juegos en la plaza. Emilio observaba desde su ventana cómo los primeros goterones comenzaban a caer sobre las piedras del empedrado. Había algo diferente en el aire, una electricidad que hacía que los cabellos de sus brazos se erizaran. Su experiencia médica le había enseñado a confiar en las señales que su cuerpo le enviaba. Y ahora, cada fibra de su ser le gritaba que algo extraordinario estaba por suceder. A las 8 de la noche, la lluvia ya caía con fuerza sostenida. El doctor había encendido algunas velas como precaución, sabiendo que las tormentas en la montaña solían interrumpir el suministro eléctrico.
Mientras preparaba una cena ligera en su cocina, el sonido de la lluvia en el techo de zinc se intensificó hasta convertirse en un rugido constante. Definitivamente, no es una tormenta común, murmuró para sí mismo, ajustando sus gafas para mirar a través del cristal empañado de su ventana. Para las 10 de la noche, el agua había comenzado a acumularse en las calles. San Sebastián del Valle había sido construido siguiendo los contornos naturales de la montaña, con un sistema de drenaje que había funcionado durante siglos. Pero esta noche, ese sistema ancestral se vería sometido a una prueba que nunca había enfrentado. Los teléfonos comenzaron a fallar a las 11. Emilio intentó llamar a su hija en la capital, pero solo obtuvo el molesto tono de ocupado. La electricidad se cortó a las 11:30, sumiendo al pueblo en una oscuridad que solo las ocasionales descargas eléctricas conseguían interrumpir. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. «¡Doctor! ¡Doctor Vázquez!». La voz desesperada atravesó el rugido de la tormenta como una flecha. Emilio se incorporó en su cama, donde había estado intentando conciliar el sueño, y se dirigió hacia la ventana. A través del cristal empañado, pudo distinguir una figura empapada golpeando su puerta. «Soy Pedro Morales. Necesitamos ayuda». Pedro era el maestro de la escuela primaria, un hombre de mediana edad conocido por su serenidad. Si él estaba gritando de esa manera, algo terrible debía estar ocurriendo. Emilio se vistió rápidamente y abrió la puerta. Pedro entró como una exhalación, chorreando agua y temblando no solo por el frío. «Doctor, es terrible. El río se desbordó. La familia Guerrero está atrapada en su casa, y el agua ya les llega hasta el pecho. También están los Martínez, los Rodríguez, y creo que hay más familias en peligro». El corazón de Emilio se aceleró. La familia Guerrero vivía en la parte baja del pueblo, donde el río Cristal normalmente fluía manso entre las casas. Si se había desbordado, significaba que el nivel del agua había subido al menos 3 metros. «¿Dónde está el doctor Ramírez?», preguntó, refiriéndose al médico joven que había tomado su lugar. «Está fuera del pueblo, en un congreso médico. No regresa hasta el lunes». Emilio sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como una manta pesada. Había pasado 5 años diciéndose que ya no era útil, que sus mejores días habían quedado atrás. Pero ahora, con vidas en peligro, todas esas dudas se desvanecieron. «Está bien, Pedro, vamos». Se dirigió hacia su armario y tomó su viejo maletín médico. Dentro estaban los instrumentos que había usado durante décadas: estetoscopio, termómetro, vendas, medicamentos básicos. Sus manos temblaron ligeramente al cerrarlo, pero por primera vez en años. No por la edad, sino por la adrenalina. «Doctor, no sé si debería. Usted ya no está en servicio activo». Emilio se giró hacia Pedro con una mirada que el maestro recordaría por el resto de su vida. En esos ojos azules brillaba la determinación de un hombre que acababa de redescubrir su propósito. «Pedro, un médico nunca se jubila realmente. La medicina no es solo una profesión, es una vocación, y las vocaciones no conocen de horarios ni de edad». Salieron a la calle y fueron inmediatamente golpeados por la fuerza de la lluvia. El agua les llegaba ya a los tobillos, y la corriente era lo suficientemente fuerte como para hacer que caminar fuera una tarea desafiante. Emilio, a pesar de su edad, se movía con la determinación de un hombre mucho más joven. «Por aquí, doctor», gritó Pedro, guiándolo hacia la parte baja del pueblo. A medida que descendían por las calles empedradas, el nivel del agua aumentaba. Pronto les llegó a las rodillas, luego a la cintura. El rugido del río desbordado se hacía más fuerte con cada paso, mezclándose con el sonido de los objetos que la corriente arrastraba. Muebles, pedazos de madera, incluso un automóvil que flotaba como si fuera un juguete. «Allí», señaló Pedro hacia una casa de 2 pisos, cuyas ventanas del primer piso ya estaban completamente sumergidas. En la ventana del segundo piso,
Emilio pudo ver varias figuras agitando los brazos desesperadamente. La corriente había convertido la calle en un río turbulento, y era imposible caminar hasta la casa. ¿Cómo llegamos hasta allí?, preguntó Pedro, gritando para hacerse escuchar por encima del rugido del agua. Emilio observó la situación con la misma metodología que había usado durante décadas para diagnosticar enfermedades complejas. Analizó el flujo del agua, la estructura de los edificios cercanos, los objetos que flotaban en la corriente. De repente, sus ojos se detuvieron en algo que le dio una idea. «Mira», señaló hacia un poste de electricidad que se había caído y ahora flotaba parcialmente sumergido. «Podemos usarlo como puente». Pedro lo miró con incredulidad. «Doctor, eso es muy peligroso. Si se resbala...» «Pedro, soy médico. He visto morir a muchas personas. Y he aprendido que hay momentos en la vida en los que no actuar es más peligroso que actuar. Esas personas necesitan ayuda médica, y soy el único médico disponible». Sin esperar respuesta, Emilio comenzó a caminar hacia el poste flotante. Sus 72 años se sintieron como 20 mientras coordinaba sus movimientos con la precisión de un cirujano. El agua le llegaba hasta el pecho, y cada paso era una lucha contra la corriente, pero su determinación era inquebrantable. Con movimientos cuidadosos, Emilio logró posicionarse sobre el poste caído. La madera estaba resbaladiza y se movía constantemente bajo su peso, pero sus años de experiencia realizando cirugías complejas le habían dado un control corporal excepcional. Paso a paso, logró avanzar hacia la casa donde estaban atrapadas las familias. «¡Doctor!», gritó una voz desde la ventana del segundo piso. Era María Guerrero, una mujer de 40 años que trabajaba en la panadería del pueblo. «Gracias a Dios que vino». «¿Cuántos son?», preguntó Emilio, ahora aferrado al marco de la ventana. «8, doctor. Mis 3 hijos, mi esposo, mi suegra y los vecinos Martínez con sus 2 niños». Emilio trepó al interior de la habitación y fue recibido por 8 pares de ojos llenos de esperanza y terror. La habitación estaba fría y húmeda, y pudo escuchar el sonido del agua subiendo desde el piso inferior. «Está bien. Todos cálmense», dijo con la voz autoritaria pero reconfortante que había perfeccionado durante décadas de práctica médica. «Voy a sacarlos de aquí, pero necesito que me obedezcan sin cuestionar». Mientras hablaba, sus ojos profesionales evaluaban rápidamente el estado de cada persona. Los niños estaban asustados pero físicamente bien. Los adultos mostraban signos de hipotermia temprana. La suegra de María, una mujer de 80 años, presentaba síntomas de dificultad respiratoria. «Señora Guerrero», se dirigió a la anciana, «¿tiene algún problema cardíaco?». «Sí, doctor. Tomo pastillas para la presión». «¿Las tiene aquí?». «Están abajo, en la cocina». Emilio sintió que su entrenamiento médico se activaba como un motor bien engrasado. Abrió su maletín y extrajo un estetoscopio. El sonido del corazón de la anciana era irregular, probablemente exacerbado por el estrés y la exposición al frío. «Está bien, señora. Voy a darle algo para que se sienta mejor». Le administró una dosis de un medicamento que tenía en su botiquín, y luego se giró hacia el resto del grupo. «Escuchen todos. Vamos a salir de aquí, pero debemos hacerlo de manera organizada. Primero los niños, luego los adultos jóvenes, y finalmente ayudaremos a la señora Guerrero». Pedro había logrado reunir a varios hombres del pueblo que habían acudido a ayudar. Desde la ventana, Emilio pudo ver que habían formado una especie de cadena humana usando cuerdas y objetos flotantes. «¡Doctor!», gritó Pedro desde abajo. «¡Tenemos una balsa improvisada!». Efectivamente habían atado varias tablas de madera para crear una plataforma flotante rudimentaria. No era perfecta, pero serviría para transportar a las personas hasta un lugar seguro. «Perfecto», murmuró Emilio. Luego se dirigió al grupo. «Vamos a bajar de uno en uno. Los niños primero». El proceso fue lento y peligroso. Cada persona tenía que ser bajada cuidadosamente por la ventana, luego ayudada a subir a la balsa.
improvisada. Emilio coordinaba desde arriba, usando toda su experiencia médica para evaluar la condición física de cada rescatado y decidir el orden de evacuación. Durante el proceso, la anciana señora Guerrero comenzó a mostrar signos de deterioro. Su respiración se había vuelto laboriosa y sus labios comenzaban a tomar un tinte azulado. «Doctor, mi abuela no está bien», dijo María con voz temblorosa. Emilio se acercó a la anciana y tomó su pulso. Era débil e irregular. Sus años de experiencia le decían que la mujer estaba entrando en shock, probablemente debido a la combinación de frío, estrés y su condición cardíaca preexistente. «Necesito bajarla inmediatamente», dijo, más para sí mismo que para los demás. Pero había un problema. La anciana no tenía la fuerza física necesaria para el descenso por la ventana. Emilio tendría que encontrar otra manera. «¿Hay alguna forma de llegar al techo?», preguntó. «Sí, hay una escalera en el pasillo», respondió María. «Perfecto. Vamos a subir al techo y ver si podemos señalizar para que vengan a buscarla desde arriba». Mientras ayudaba a la anciana a subir las escaleras hacia el techo, Emilio sintió que cada minuto contaba. Su experiencia médica le decía que la mujer tenía tal vez una hora antes de que su condición se volviera crítica. El techo de la casa estaba resbaladizo por la lluvia, pero ofrecía una vista completa del pueblo inundado. Lo que vio le quitó el aliento. San Sebastián del Valle parecía un lago puntuado por techos emergentes. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. «¡Doctor!», gritó una voz desde otro techo cercano. Era Fernando Rojas, el dueño de la ferretería. «¡Hay más gente atrapada!». Emilio miró hacia donde señalaba Fernando y vio que efectivamente había más personas en otros techos, haciendo señales desesperadas para pedir ayuda. «¿Cuántos?», gritó de vuelta. «Al menos 15 personas en 3 casas diferentes». El corazón de Emilio se aceleró. Había asumido que el rescate de la familia Guerrero y los Martínez sería todo lo que tendría que enfrentar. Ahora se daba cuenta de que la situación era mucho más compleja. «Fernando», gritó, «necesito que organices equipos de rescate. Yo me encargo de la parte médica». «Pero doctor, usted ya no está en servicio. Esta noche todos estamos en servicio». Mientras gritaba sus instrucciones, Emilio continuó monitoreando el estado de la señora Guerrero. Su condición se deterioraba rápidamente. Necesitaba medicamentos que no tenía en su botiquín básico. De repente, recordó algo. El consultorio del doctor Ramírez estaba a solo 3 cuadras de distancia. Si el edificio no estaba completamente inundado, podría acceder a medicamentos más avanzados. «María», le dijo a la hija de la anciana, «necesito que te quedes aquí con tu abuela. Voy a ir por medicamentos». «Doctor, no puede salir en estas condiciones. Es demasiado peligroso». Emilio miró a la mujer con la misma determinación que había mostrado cuando decidió convertirse en médico 50 años atrás. «María, he pasado los últimos 5 años sintiendo que ya no servía para nada, pero esta noche me he dado cuenta de que mientras tenga conocimiento médico y haya gente que necesite ayuda, mi trabajo no ha terminado». Descender del techo fue aún más peligroso que subir. La lluvia había empeorado, y los rayos iluminaban esporádicamente el paisaje surrealista del pueblo inundado. Emilio se las arregló para llegar hasta la balsa improvisada donde Pedro y los otros hombres esperaban. «Doctor, ¿a dónde va?», preguntó Pedro preocupado. «Al consultorio del doctor Ramírez. Necesito medicamentos para estabilizar a la señora Guerrero». «Eso está del otro lado del pueblo. El agua está demasiado alta». «Pedro, durante 40 años he atendido emergencias médicas. He operado con la luz de velas durante cortes de energía. He caminado kilómetros por montañas para llegar a pacientes remotos. He trabajado 48 horas seguidas durante epidemias. Esta es solo otra emergencia». Los hombres se miraron entre sí. Había algo en la voz del doctor que no admitía discusión. «Está bien, doctor, pero no va solo, vamos con usted».
La travesía hacia el consultorio fue épica. El agua había transformado las calles familiares en canales turbulentos, llenos de obstáculos flotantes. Emilio, a pesar de su edad, demostró una resistencia y determinación que sorprendieron a sus compañeros más jóvenes. ¡Cuidado!, gritó Pedro cuando una rama grande pasó flotando peligrosamente cerca de ellos. Emilio la esquivó con agilidad, sus reflejos médicos todavía afilados después de todos estos años. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con la precisión de alguien acostumbrado a trabajar bajo presión extrema. Finalmente, llegaron al edificio donde estaba el consultorio médico. El primer piso estaba completamente inundado, pero el segundo piso, donde se encontraba el consultorio, estaba seco. «La puerta está cerrada», gritó Pedro. «No importa», respondió Emilio. «Conozco otra forma de entrar». Usando su conocimiento íntimo del edificio, Emilio guió al grupo hacia una ventana lateral que sabía que tenía el seguro roto. En cuestión de minutos, estaban dentro del consultorio. El consultorio del doctor Ramírez estaba equipado con medicamentos modernos que Emilio solo había visto en las revistas médicas, pero su experiencia le permitió identificar rápidamente lo que necesitaba. «Aquí está», exclamó, tomando un frasco de medicamento cardíaco. «Esto estabilizará el corazón de la señora Guerrero». También tomó otros medicamentos esenciales: analgésicos, antibióticos, suero fisiológico y vendas avanzadas. Su viejo maletín se convirtió en un arsenal médico completo. «Doctor», dijo Pedro, «hay algo que debe ver». Pedro había encontrado un radio de emergencia en el consultorio. Cuando lo encendió, escucharon voces desesperadas reportando la situación desde diferentes partes del pueblo. Familia de 5 personas atrapada en la casa de la calle Bolívar. Un niño con dificultades respiratorias en el sector La Loma. Una mujer embarazada en labor de parto en... Emilio sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba. No era solo la familia Guerrero. Todo el pueblo estaba en crisis, y él era el único médico disponible. «Pedro», dijo con voz firme, «necesito que uses este radio para coordinar los rescates. Yo me encargo de la atención médica». «¿Pero cómo va a atender a tantas personas?» Emilio miró por la ventana hacia el pueblo inundado. Sus ojos azules brillaron con una determinación que no había sentido en años. «Pedro, durante la epidemia de cólera de 1985, atendí a más de 100 pacientes en una sola noche. Durante el terremoto de 1991, operé durante 36 horas consecutivas. Esta noche voy a recordar por qué me convertí en médico». Los siguientes 6 horas fueron las más intensas de la vida de Emilio. Usando la balsa improvisada como ambulancia acuática, se trasladó de casa en casa, atendiendo a los heridos, estabilizando a los enfermos y coordinando evacuaciones. Su primer caso después de regresar fue la señora Guerrero. El medicamento cardíaco que había traído del consultorio funcionó perfectamente, estabilizando su ritmo cardíaco y mejorando su color. «Doctor», le dijo María con lágrimas en los ojos, «usted le salvó la vida a mi madre». «Todavía no hemos terminado», respondió Emilio, ya preparándose para el siguiente rescate. La siguiente parada fue la casa de los Rodríguez, donde un niño de 8 años había desarrollado síntomas de hipotermia severa. Emilio trabajó rápidamente para estabilizar la temperatura corporal del niño, usando técnicas que había aprendido décadas atrás, pero que ahora aplicaba con la sabiduría de la experiencia. «¿Va a estar bien?», preguntó la madre del niño desesperada. «Va a estar bien», respondió Emilio con la confianza de alguien que había visto miles de casos similares, pero necesitamos sacarlo del frío. Después fue la casa de la calle Bolívar, donde una familia de 5 estaba atrapada en el ático. Uno de los miembros, un hombre de mediana edad, había sufrido una fractura en la pierna al tratar de escapar. Emilio examinó la fractura con manos expertas.
Es una fractura simple, diagnosticó. Puedo estabilizarla aquí mismo. Usando materiales improvisados y su conocimiento médico, creó una férula efectiva que permitió mover al hombre, sin causarle daño adicional. La llamada más difícil llegó a las 4 de la madrugada. Una mujer embarazada en el sector La Loma había entrado en labor de parto en medio de la inundación. «Doctor», dijo la voz desesperada a través del radio, «no podemos sacarla de aquí. El bebé viene ya». Emilio sintió que su corazón se aceleraba. No había asistido a un parto en más de 10 años, y hacerlo en medio de una inundación, con instrumentos limitados y sin asistencia médica, era un desafío enorme. «¿Cuál es su ubicación exacta?», preguntó. «Casa Azul en la calle Miranda, segundo piso». El viaje hasta allí fue el más peligroso hasta el momento. El agua había subido aún más, y la corriente se había vuelto más violenta. Emilio tuvo que usar toda su experiencia y determinación para llegar hasta la casa. Cuando finalmente llegó, encontró a Rosa Méndez, una mujer de 28 años, en labor de parto avanzada. Su esposo, Carlos, estaba en pánico total. «Doctor, gracias a Dios que llegó», dijo Carlos. «Rosa está sufriendo mucho». Emilio examinó rápidamente a la mujer. Su experiencia médica le dijo inmediatamente que el parto era complicado, pero no imposible. «Rosa», le dijo con voz calmada, «soy el doctor Vázquez. Voy a ayudarte a traer a tu bebé al mundo». «Doctor», dijo Rosa entre contracciones, «tengo miedo». «No tengas miedo», respondió Emilio, preparando sus instrumentos. «He traído al mundo a más de 500 bebés. Tu hijo va a nacer bien». El parto fue complejo, pero Emilio manejó cada complicación con la destreza de sus años de experiencia. Sus manos, que habían temblado por la edad durante los últimos años, ahora se movían con precisión quirúrgica. «¡Puja, Rosa!», le gritó durante una contracción particularmente intensa. A las 5:15 de la madrugada, en medio de la peor tormenta que San Sebastián del Valle había visto jamás, nació María Elena Méndez. Su primer llanto se mezcló con el rugido del agua y el sonido de la lluvia, creando una sinfonía de vida que Emilio nunca olvidaría. «Es una niña perfecta», anunció Emilio, sosteniendo a la bebé con manos temblorosas de emoción. Rosa lloraba de alegría, y Carlos no podía creer lo que había presenciado. «Doctor, usted es un milagro», dijo. «No», respondió Emilio, limpiando delicadamente a la recién nacida. «Ella es el milagro, yo solo soy el instrumento». Pero su trabajo no había terminado. Después de asegurar que tanto la madre como la bebé estaban estables, tuvo que organizar su evacuación hacia un lugar más seguro. «Pedro», dijo a través del radio, «necesito que preparen la balsa más estable que tengan. Tengo que trasladar a una madre con un bebé recién nacido». «Entendido, doctor». La evacuación fue extremadamente cuidadosa. Emilio personalmente supervisó cada movimiento, asegurándose de que la madre y la bebé estuvieran protegidas del frío y la humedad. A las 7 de la mañana, la lluvia comenzó a disminuir. No se detuvo completamente, pero por primera vez en 12 horas, Emilio pudo ver el horizonte sin la cortina de agua que había dominado la noche. El pueblo presentaba un aspecto devastador. Casas destruidas, calles convertidas en ríos, automóviles volcados y escombros por todas partes. Pero gracias a los esfuerzos coordinados de rescate, no había habido víctimas fatales. «Doctor», dijo Pedro, acercándose con una lista en la mano, «hemos hecho el recuento. Rescatamos a 23 personas de 7 casas diferentes. 15 de ellas recibieron atención médica directa de usted». Emilio se sentó en una piedra, sintiéndose por primera vez en horas el peso de sus 72 años. Su ropa estaba empapada, sus manos temblaban de cansancio, y cada músculo de su cuerpo dolía. «¿Cómo están todos?», preguntó. «Todos estables, doctor. La señora Guerrero está mucho mejor. El niño Rodríguez ya recuperó la temperatura normal. El hombre con la fractura será trasladado al hospital regional cuando abran las carreteras. Y la bebé Méndez
Está perfectamente sana. Por primera vez en años, Emilio sintió una satisfacción profunda y completa. No era solo el orgullo del trabajo bien hecho, sino la confirmación de que su vida había tenido un propósito real. En los días siguientes, la historia del doctor de la tormenta se extendió mucho más allá de San Sebastián del Valle. Los medios de comunicación regionales llegaron para entrevistar al médico jubilado que había salvado tantas vidas durante la peor inundación en la historia del pueblo. «Doctor Vázquez», le preguntó una reportera, «¿qué lo motivó a salir esa noche cuando podría haberse quedado seguro en su casa?» Emilio reflexionó antes de responder. «Creo que nunca dejé de ser médico realmente. La jubilación es solo un papel administrativo, pero la vocación de servir a otros, de usar tus conocimientos para salvar vidas, esa nunca se retira». ¿Pensó en algún momento que podría no lograrlo? Muchas veces durante esa noche pensé que tal vez era demasiado viejo, que tal vez ya no tenía las habilidades necesarias, pero cada vez que veía a una persona en peligro, recordaba por qué me convertí en médico 50 años atrás. La entrevista fue vista por miles de personas, y pronto Emilio comenzó a recibir cartas de agradecimiento, no solo de las familias que había salvado, sino de personas de todo el país que se habían inspirado con su historia. Un mes después de la tormenta, Emilio había tomado una decisión que cambiaría el resto de su vida. Decidió reabrir su consultorio médico, no como médico principal, sino como mentor del joven doctor Ramírez y como especialista en medicina de emergencia. «Doctor Vázquez», le dijo el doctor Ramírez, «sería un honor trabajar con usted. Hay tanto que puedo aprender de su experiencia». «Y yo de tus conocimientos modernos», respondió Emilio. «La medicina avanza constantemente, pero la sabiduría que viene de la experiencia también es valiosa». Organizaron un sistema donde Emilio atendería casos complejos, participaría en emergencias y enseñaría a las nuevas generaciones de médicos. Su maletín, que había estado guardado en el armario durante 5 años, ahora tenía un lugar prominente en el nuevo consultorio. «¿Sabe qué, doctor?», le dijo María Guerrero cuando llevó a su madre para un chequeo de rutina. «Mi abuela dice que usted le dio una segunda oportunidad de vida esa noche». «Ella no fue la única», respondió Emilio con una sonrisa. «Yo también recibí una segunda oportunidad». 6 meses después de la tormenta, San Sebastián del Valle había sido completamente reconstruido. Las nuevas casas tenían mejores sistemas de drenaje. Las calles habían sido rediseñadas para manejar mejor las inundaciones, y se había instalado un sistema de comunicación de emergencia. La historia de Emilio comenzó a inspirar a otros médicos jubilados en toda la región. Muchos se acercaron a él para pedirle consejos sobre cómo continuar sirviendo a sus comunidades después de la jubilación oficial. «Doctor», le escribió un colega de la ciudad, «su ejemplo me ha demostrado que la experiencia médica es demasiado valiosa para desperdiciarse en la jubilación. ¿Cómo puedo seguir sus pasos?». Emilio comenzó a dar conferencias en universidades médicas, compartiendo no solo la historia de la tormenta, sino las lecciones más profundas sobre la vocación médica y el servicio comunitario. «La medicina», les decía a los estudiantes, «no es solo una carrera, es una responsabilidad que dura toda la vida. Ustedes van a tener conocimientos que pueden salvar vidas, y esa responsabilidad nunca termina». Sus conferencias se hicieron tan populares que pronto fue invitado a hablar en el Congreso Nacional de Medicina. El título de su presentación era «La vocación sin jubilación, cómo la experiencia médica puede servir a las comunidades toda la vida». 2 años después de la tormenta, Emilio celebró su 74º cumpleaños rodeado de las familias que había salvado aquella noche. La celebración se realizó en la plaza central del pueblo, el mismo lugar donde había caminado tantas mañanas sintiéndose inútil e irrelevante. «Doctor», le dijo la pequeña María Elena, ahora una niña de 2 años que caminaba y hablaba, «¿usted me salvó?». Emilio la tomó en sus brazos, sus ojos azules brillando con lágrimas de felicidad. «No, mi pequeña, tú me salvaste a mí».
Durante la celebración, Pedro se acercó con una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. Doctor, ¿alguna vez se arrepiente de haber salido esa noche? ¿Alguna vez piensa en lo que podría haber pasado si algo hubiera salido mal? Emilio miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban claramente en una noche sin nubes. Pedro, durante los 5 años después de mi jubilación, me desperté cada mañana sintiéndome inútil. Pero desde esa noche, me despierto cada mañana sabiendo que todavía tengo algo que ofrecer al mundo. ¿Y no tiene miedo de envejecer? Envejecer es inevitable, respondió Emilio. Pero volverse irrelevante es una elección. Esa noche elegí seguir siendo relevante. 5 años después de la tormenta, Emilio Vázquez siguió trabajando en la clínica comunitaria, ahora como consultor senior y mentor de una nueva generación de médicos. Su historia se había convertido en leyenda, pero para él seguía siendo simplemente la noche en que recordó por qué se había convertido en médico. La clínica se había convertido en un modelo para otras comunidades rurales, combinando la experiencia de médicos veteranos con la energía y conocimientos modernos de profesionales jóvenes. Doctor, le dijo uno de sus estudiantes, ¿cuál es la lección más importante que aprendió esa noche? Emilio reflexionó, mientras miraba por la ventana hacia el río Cristal, ahora manso y controlado gracias a las nuevas obras de ingeniería. Aprendí que la experiencia no es solo conocimiento acumulado, respondió. Es sabiduría que debe ser compartida. Aprendí que la edad no es una limitación, sino una oportunidad de servir de manera diferente. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para redescubrir tu propósito en la vida. Se giró hacia su estudiante con una sonrisa. Pero la lección más importante es que una vocación verdadera nunca se jubila. La medicina no es algo que haces, es algo que eres. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, pero ya no causaba temor en San Sebastián del Valle. Los habitantes del pueblo sabían que, sin importar qué desafíos se enfrentaran, tenían a alguien que estaría dispuesto a poner su experiencia y su vida al servicio de los demás. Y en su consultorio, Emilio Vázquez continuó su trabajo, sabiendo que había encontrado la manera perfecta de envejecer, sirviendo a otros hasta el último día de su vida, con la satisfacción de saber que su experiencia y sabiduría seguían siendo invaluables para su comunidad. La historia del doctor de la tormenta se convirtió en un recordatorio de que la verdadera jubilación no es el fin del servicio, sino el comienzo de una nueva forma de contribuir al mundo, donde la experiencia se convierte en el regalo más valioso que podemos ofrecer a las generaciones futuras. Y cada vez que llueve en San Sebastián del Valle, los habitantes miran hacia la clínica comunitaria y sonríen, sabiendo que el doctor que una vez emergió de la tormenta para salvar vidas, continúa siendo un faro de esperanza y servicio en su pequeño rincón del mundo. La verdadera medida de una vida no se encuentra en los años que vivimos, sino en las vidas que tocamos y en el legado de servicio que dejamos para las generaciones futuras. La historia del doctor Emilio Vázquez nos recuerda que la experiencia y la sabiduría no tienen fecha de vencimiento. En un mundo que a menudo valora solo la juventud y la innovación, necesitamos recordar que la experiencia acumulada durante décadas de servicio es un tesoro invaluable que puede seguir beneficiando a las comunidades mucho después de la jubilación oficial. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o profesión, tiene conocimientos y experiencias que pueden ser cruciales para otros en momentos de necesidad. La pregunta no es si somos demasiado viejos para servir, sino si estamos dispuestos a encontrar nuevas formas de poner nuestra experiencia al servicio de los demás. Como nos enseñó el doctor de la tormenta, una vocación verdadera no conoce de jubilación, solo de transformación, y a veces, nuestros momentos más importantes llegan cuando menos los esperamos, en medio de la tormenta, cuando decidimos que todavía tenemos algo valioso que ofrecer al mundo.
Pero el cambio más significativo no era visible en la infraestructura, sino en la comunidad. La experiencia compartida de la tormenta había unido a los habitantes del pueblo de una manera que no había existido antes. «Doctor», le dijo Pedro durante una reunión del Consejo Municipal, «queremos nombrar la nueva clínica médica en su honor». «No», respondió Emilio firmemente. «Nómbrenla en honor a todos los que ayudaron esa noche. Fue un esfuerzo comunitario, no individual». Así nació la Clínica Comunitaria 15 de septiembre, equipada con tecnología moderna y personal entrenado para manejar emergencias. Emilio fungía como director médico, combinando su experiencia con las técnicas más avanzadas. La pequeña María Elena Méndez, ahora de 6 meses, había desarrollado una relación especial con el doctor que la había traído al mundo. Cada vez que sus padres la llevaban a consulta, la bebé sonreía al ver a Emilio, como si recordara su primera voz en este mundo.